mi nombre es Ángela Soraya León, gerente de Valor Corporativo de la Fundación Centro Integral de Rehabilitación Colombia, CIREC. Hace más de 46 años, CIREC se dedica a rehabilitar integralmente a personas con discapacidad, con presencia en todo el territorio nacional. Este espacio ha sido preparado en alianza con la Red de Valor Compartido, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá. Antes de comenzar, quiero expresar mi profundo agradecimiento por su presencia y su interés en este tema tan importante. Es un honor estar con ustedes. Sabemos que si decidió tomar esta masterclass es porque de alguna manera tiene un compromiso con la causa de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Hoy nos reunimos con el propósito de explorar cómo podemos construir entornos laborales más inclusivos donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. La inclusión no solo es un derecho fundamental, sino también una fuente de fortaleza y enriquecimiento para nuestras comunidades y empresas. Cada uno de nosotros desempeña un papel crucial en este viaje hacia la inclusión. Estamos aquí no solo como profesionales, sino además como defensores de la diversidad y la igualdad en el lugar de trabajo. Así que sin más preámbulos, demos inicio a esta jornada de aprendizaje. Bienvenidos. En esta masterclass nos sumergiremos en datos significativas. Aprenderemos de buenas prácticas y profundizaremos sobre cómo generar un cambio positivo. En la búsqueda de un mundo laboral más diverso, inclusivo y equitativo, es fundamental reconocer y valorar el potencial de todas las personas sin importar sus diferencias o limitaciones. En Colombia, como en muchas partes del mundo, la inclusión laboral de personas con discapacidad es un desafío y una oportunidad que no podemos pasar por alto. En los últimos años, el panorama laboral colombiano ha experimentado transformaciones significativas en materia de inclusión. En Colombia hay aproximadamente 1.950.000 personas con discapacidad en edad de trabajar. Sin embargo, su participación en el ámbito laboral sigue siendo limitada. Pero, ¿por qué es tan importante promover la inclusión laboral de personas con discapacidad? La respuesta es clara. La diversidad en el lugar de trabajo enriquece la cultura organizacional, fomenta la creatividad y la innovación y fortalece la imagen de las empresas en la comunidad. Además, la inclusión laboral no solo es un acto de responsabilidad social, sino que también puede ser un activo estratégico para el crecimiento y el éxito empresarial. A lo largo de esta masterclass, nos sumergiremos en datas significativas, entenderemos sobre la discapacidad, analizaremos en profundidad los beneficios que trae consigo la contratación de personas con discapacidad, exploraremos el proceso para su vinculación y contratación, revisando estrategias que permiten a las organizaciones abrir sus puertas a la diversidad y construir ambientes de trabajo inclusivos y accesibles para todos. En resumen, el objetivo de hoy es sensibilizar y empoderar a las empresas y sus colaboradores sobre la importancia de la inclusión laboral de personas con discapacidad, brindándole las herramientas necesarias para hacer de sus organizaciones un espacio más diverso, inclusivo, en última instancia, exitoso. Capítulo 1. Entender. Contextualización y definición de términos. En Colombia, el contexto de la discapacidad se encuentra influenciado por diversas estadísticas y normativas que han evolucionado a lo largo de los años para promover la inclusión y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Veamos un resumen de dichas cifras. Según cifras del DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda en el 2018, en Colombia hay aproximadamente 3.134.000 personas con dificultad para realizar actividades básicas cotidianas, es decir, el 7% de la población. De este porcentaje, encontramos que alrededor del 61% son personas en edad de trabajar, y de ellos, también cifras del DANE, el 2% representa solamente la fuerza laboral del país. Si revisamos de las personas que refieren
estar generando ingresos, el mayor porcentaje se encuentra trabajando informalmente y tan solo el 16% tiene una vinculación formal, ya sea a término fijo o indefinido, lo cual indica que la mayor parte de este grupo no cuenta con garantías laborales que les permitan una estabilidad económica y de desarrollo, ya que cuando tienes un trabajo informal, generalmente pierdes muchas de las garantías laborales y beneficios que están asociados con el empleo formal, tales como: 1. Seguridad laboral. Los trabajadores informales suelen carecer de estabilidad laboral. Pueden ser despedidos en cualquier momento sin previo aviso y sin motivo justificado. 2. Salario mínimo y beneficios sociales. Los empleados informales a menudo no reciben el salario mínimo legal, ni tienen acceso a beneficios como salud, seguro de desempleo, vacaciones pagadas o días festivos remunerados. 3. Horario de trabajo y descansos. En trabajos informales es común que los empleados no tengan un horario de trabajo establecido, ni tiempo para descansar adecuadamente. Esto puede llevar a jornadas laborales excesivamente largas y agotadoras. 4. Derechos laborales. Las leyes laborales y los derechos de los trabajadores generalmente no se aplican en trabajos informales. Esto significa que es menos probable que tengas protecciones contra la discriminación, el acoso laboral o las condiciones laborales peligrosas. 5. Cobertura de seguridad social. Los trabajadores informales a menudo no tienen acceso a programas de seguridad social como el seguro de salud, la jubilación o las prestaciones por discapacidad. 6. Derecho a la negociación colectiva. En trabajos informales es difícil, si no imposible, que los trabajadores se organicen y negocien colectivamente para mejorar sus condiciones laborales. Ahora bien, de acuerdo con la ANDI, en el 2021, el desempleo de las personas con discapacidad en Colombia representa una pérdida del Producto Interno Bruto de entre el 5.35 y el 6.97%. Esto se relaciona con factores económicos y sociales tales como: 1. Menor consumo y actividad económica. El desempleo de las personas con discapacidad también pueden reducir su capacidad para gastar y participar en la actividad económica. Esto a su vez puede afectar negativamente a las empresas que podrían beneficiarse de un mercado más amplio si estas personas tuvieran ingresos estables. 2. Desaprovechamiento del talento humano. Cuando las personas con discapacidad no tienen oportunidades para acceder al empleo o enfrentan dificultades para mantener un empleo, se desperdicia un valioso recurso humano. Estas personas tienen habilidades y conocimientos que podrían contribuir a la economía si se les diera la oportunidad de trabajar. 3. Impacto en la productividad. La discriminación o la falta de acceso al empleo para las personas con discapacidad puede llevar a una menor productividad en la economía en general. La inclusión laboral y la diversidad en el lugar de trabajo pueden mejorar la productividad y la innovación. 4. Costos asociados a la discapacidad. Las personas con discapacidad a menudo enfrentan costos adicionales relacionados con su condición, tales como gastos médicos, terapias, traslados, entre otros. Cuando no pueden acceder al empleo o tienen empleos inestables, pueden depender más de los programas de asistencia social, lo que aumenta la carga fiscal para el gobierno. Teniendo en claro este contexto, revisaremos ahora la definición de discapacidad y su clasificación, a fin de entender más ampliamente los conceptos claves. Empecemos por revisar precisamente qué se entiende por discapacidad. El concepto de discapacidad ha experimentado una extraordinaria evolución a lo largo de nuestra historia. Remontándonos muy atrás en el tiempo, en las culturas antiguas, se asociaba a intervenciones de poderes sobrehumanos y castigos divinos, siendo una condición que generaba rechazo y aislamiento. Ya en los principios del siglo XX se comenzaba a percibir la discapacidad, pero desde un enfoque asistencial. El Estado se implica y se crean los primeros centros de educación especial, pero de una perspectiva excesivamente paternalista, que reforzaba la dependencia y las actitudes de discriminación social y laboral. Sin embargo, no es hasta la entrada en el segundo milenio cuando comienza a abandonarse la perspectiva asistencial y paternalista para evolucionar hacia un nuevo enfoque en el que la persona con discapacidad
cuenta con habilidades, competencias, recursos y potencialidades si se les brinda los apoyos necesarios. Según la Organización Mundial de la Salud en el 2001, la discapacidad es una condición del ser humano que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación. Así, la discapacidad es un fenómeno complejo que no contempla al individuo de forma aislada, sino en su interacción con la sociedad en la que vive. Finalmente, creada la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, se define que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación en igualdad de condiciones con los demás. Ahora bien, hablando de la clasificación de la discapacidad, podemos encontrar lo siguiente. 1. Discapacidad física. Las personas con discapacidad física son aquellas que presentan una disminución importante en las capacidades de movimiento de una o varias partes de su cuerpo. Puede referirse a la disminución o incoordinación del movimiento, trastornos en el tono muscular o trastornos del equilibrio. Algunos ejemplos de esta discapacidad encontramos la monoplegia, la hemiplegia, la paraplegia, la cuadraplegia, entre otros. Discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial es una afectación severa o moderada del funcionamiento personal, laboral, social y familiar que produce limitaciones funcionales en actividades importantes de la vida diaria. Algunos ejemplos de esta discapacidad son la esquizofrenia, la bipolaridad, el autismo, el estrés postrauma, entre otros. 3. Discapacidad visual. Se manifiesta por una disminución ya sea total o parcial de la visión. Aquí encontramos las personas ciegas y las personas con baja visión. 4. Discapacidad intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, en la conducta adaptativa manifestada en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. En esta clasificación encontramos las personas con síndrome de Down o con hipoxia cerebral. 5. Discapacidad auditiva. Esta es una pérdida total o parcial de la capacidad de oír. Aquí encontramos las personas sordas y las personas con hipoacusia. 6. Discapacidad múltiple. Esta se presenta cuando la persona tiene más de una limitación de las anteriormente mencionadas. Aquí encontramos personas, por ejemplo, que tienen parálisis cerebral y una discapacidad intelectual, las personas ciegas y con una monoplegia o las personas sordociegas, entre otros. Adicionalmente, de acuerdo a la causa, o analizando más bien las causas de la discapacidad, encontramos que en la mayor medida son por enfermedades generales con un 28.18%, seguido de accidentes en un 10.65%. Si vemos, tan solo el 9.43% tiene que ver con alteraciones genéticas o hereditarias. Es decir, que tener o no tener una discapacidad no es un triunfo o un fracaso genético, sino que en la mayoría de los casos se trata de una contingencia vital, es decir, algo que podría pasarle a cualquier persona en algún momento de su vida. De otro lado, es importante en el contexto de la discapacidad comprender una serie de términos claves que desempeñan un papel fundamental en la promoción de la inclusión y la igualdad de las personas con discapacidad. Además, que varios de estos conceptos los mencionaremos en el transcurso de esta masterclass. Por tanto, es importante darles claridad desde el principio. Veamos algunos de estos. Acciones afirmativas. Son las políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo ya sea actitudinal, social, cultural o económico que las afecta. Esto se encuentra en la Ley Estatutaria 1618 del 2013. Ajustes razonables. Son las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal para las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Estos ajustes deben facilitar la accesibilidad o participación de estas personas en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
Esto no lo indica la Organización de las Naciones Unidas en el 2006. Barreras. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1618 del 2013, una barrera es cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Las barreras pueden ser actitudinales, comunicativas y físicas. Accesibilidad. Son las condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, los productos y los servicios, así como los objetos, herramientas, utensilios con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, ya sea en zonas urbanas o rurales. Esto lo encontramos también en la Ley Estatutaria 1618. Diversidad. Hace referencia a las múltiples formas de ser que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen nuestra humanidad. Se manifiesta en la pluralidad de particularidades sociales, culturales, étnicas, religiosas, entre otras, que definen a cada persona y le dan un valor agregado a la sociedad. Esto de acuerdo con la UNESCO. Capítulo 2. ¿Por qué incluir laboralmente a personas con discapacidad? Colombia ha avanzado significativamente en la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad a través de su marco normativo y legislación. Sin embargo, aún existen desafíos en cuanto a la implementación efectiva de estas políticas y en la eliminación de barreras sociales y culturales que limitan la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad y en el mercado laboral. La contratación de personas con discapacidad es importante por varias razones fundamentales que benefician tanto a las empresas como a la sociedad en general. Veamos algunos de estos aspectos. 1. Diversidad e inclusión. La contratación de personas con discapacidad promueve la diversidad en el lugar de trabajo, lo que amplía una gama de perspectivas, experiencias y habilidades que pueden resultar en una mayor creatividad, innovación y toma de decisiones más efectivas para la empresa. 2. Cumplimiento legal y social. En muchos países existen leyes y regulaciones que exigen que las empresas promuevan la inclusión laboral de personas con discapacidad. El cumplimiento de estas leyes no solo es una obligación legal, sino que también es un compromiso social importante para fomentar la igualdad de oportunidades en la empresa. 3. Acceso a un talento diverso y mejora en la productividad. Al contratar personas con discapacidad, las empresas tienen la oportunidad de acceder a un grupo diverso de talentos que a menudo está subestimado o subutilizado. 4. Mejora de la imagen corporativa. Las empresas que demuestran su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, incluyendo la contratación de personas con discapacidad, suelen tener una imagen corporativa más positiva. Esto puede aumentar la lealtad de los clientes y la atracción de talento, lo que puede traducirse en mejores oportunidades de negocios para la empresa. 5. Cumplimiento de responsabilidad social empresarial. La contratación de personas con discapacidad es una forma de demostrar el compromiso de una empresa con la responsabilidad social. Esto puede mejorar la percepción, la reputación de la empresa y su relación con la comunidad. 6. Adaptabilidad y resiliencia. Las personas con discapacidad a menudo han desarrollado habilidades de adaptación y resiliencia debido a los desafíos que han enfrentado. Estas habilidades pueden ser valiosas en su entorno empresarial que está en constante cambio. 7. Accesibilidad y diseño universal. Contratar personas con discapacidad puede fomentar la conciencia sobre la importancia del diseño universal y la accesibilidad en sus productos y servicios. Esto puede llevar a la creación de productos y servicios más inclusivos, lo que a su vez puede ampliar el mercado de su empresa. La inclusión laboral de este grupo poblacional es un tema de creciente relevancia en el ámbito laboral y social. En la actualidad, se reconoce la importancia de brindar igualdad de oportunidades a todas las personas
independientemente de sus diferencias físicas, cognitivas o sensoriales. Sin embargo, para comprender plenamente lo que significa la inclusión laboral, es esencial también aclarar lo que no es. La inclusión no se trata simplemente de cumplir con requisitos legales o de imagen pública, ni de ofrecer empleos a personas con discapacidad a costo de remuneraciones injustas o condiciones laborales desfavorables. En lugar de eso, la verdadera inclusión laboral implica la creación de entornos de trabajo que valoren y respeten la diversidad, brindando a todos los empleados con o sin discapacidad igualdad de oportunidades, apoyo adecuado y un ambiente en el que puedan alcanzar su máximo potencial. En este contexto, exploraremos lo que significa y lo que no significa la inclusión laboral de personas con discapacidad, destacando su importancia en la construcción de una sociedad más equitativa y justa. ¿Qué no es discapacidad? Contratar a una persona con discapacidad con menos sueldo que el que recibe otra persona en el mismo cargo que no tenga discapacidad. Esto es una práctica que plantea cuestiones éticas y legales importantes. Esta situación puede ser considerada discriminación y va en contra de todos los principios de igualdad y equidad en el lugar de trabajo. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad tienen derecho a igualdad de oportunidades en el empleo y condiciones de trabajo justas y favorables. Esto incluye, por supuesto, recibir una remuneración justa y equitativa por su trabajo. Considerar que se está haciendo un favor al contratar una persona con discapacidad. Esta perspectiva conlleva un estigma que no solamente desvaloriza a la persona con discapacidad, sino que también socava los principios fundamentales de igualdad y equidad. Las personas con discapacidad no deben ser consideradas como beneficiarias de una caridad, entre comillas. En cambio, deben ser vistas como individuos con habilidades, talentos y capacidades que pueden contribuir de manera significativa al entorno laboral y a la comunidad en general. Y deben ser vistas con igualdad, respeto y reconocimiento de su potencial independientemente de su condición de discapacidad. Las leyes y regulaciones en muchos países exigen la igualdad de oportunidades en el empleo y la diversidad en el lugar de trabajo se considera una fuente de enriquecimiento y creatividad. Pensar que la discapacidad es una enfermedad. La confusión entre enfermedad y discapacidad pueden llevar a la estigmatización y al trato insensible hacia las personas con discapacidad. Al ver la discapacidad como una enfermedad, se tiende a enfocarse en la curación o el arreglo, entre comillas, de la condición, en lugar de enfocarse en la inclusión, la adaptación y el apoyo que las personas con discapacidad pueden necesitar para llevar una vida plena y participativa. La discapacidad, entonces, no define el valor de una persona y cada individuo tiene su propio conjunto de habilidades y talentos que pueden contribuir de manera significativa a la sociedad. Apadrinar a un empleado por su discapacidad y no hacerle cumplir el reglamento de trabajo. Esto puede conllevar a varias situaciones tales como desigualdad en el trato, lo que puede generar resentimiento y tensiones entre empleados y dar lugar a una percepción de favoritismo. Estigmatización. Sobreproteger a un empleado con discapacidad puede llevar a la estigmatización y la infantilización. Falta de desarrollo profesional. Al no exigir que un empleado con discapacidad cumpla con las mismas expectativas y rendimientos y responsabilidades de sus colegas, se le está privando de oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento en su empresa. Todo esto también puede conllevar un impacto en la moral y la productividad. La percepción de que un empleado con discapacidad recibe un trato preferencial puede afectar negativamente la moral de otros empleados y socavar el sentido de justicia en el lugar de trabajo. Ahora veremos lo que nosotros entendemos como inclusión. La inclusión laboral es una estrategia de la empresa para acceder a nuevos talentos sin discriminación. En otras palabras, la inclusión laboral es un enfoque estratégico que las empresas adoptan para garantizar que su fuerza laboral refleje la diversidad de la sociedad y promueva la igualdad de oportunidades para todos los individuos
sin importar su origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad, edad u otras características. Permite a la persona con discapacidad mostrar sus habilidades, ejercer su derecho al trabajo y tener un ingreso digno. Esto permite a la persona empoderarse y mostrar sus habilidades, talentos y competencias en un entorno profesional. Les permite sentirse valorados y respetados por sus contribuciones, lo que puede mejorar su autoestima y confianza en sí mismos, lo que les permite ser también menos dependientes de la asistencia gubernamental y mejorar su calidad de vida en términos de vivienda, cuidado de la salud, participación de la comunidad. La inclusión laboral no se reduce a contratar a una persona con discapacidad. En este sentido, el principal compromiso que deben asumir las empresas se relaciona con la construcción de una cultura organizacional donde se reconozca la diversidad como un valor que agrega competitividad. En este sentido, el verdadero desafío y responsabilidad recae en la construcción de una cultura organizacional que promueva y celebre la diversidad como un valor fundamental que aporta tanto competitividad como enriquecimiento a la empresa. En un mundo cada vez más consciente de la diversidad y la inclusión, la contratación de personas con discapacidad no solo es un acto de responsabilidad social corporativa, sino también una decisión estratégica que puede reportar significativos beneficios económicos y tributarios a las empresas. A medida que las organizaciones reconocen el valor y el potencial de estos talentos diversos, se abren puertas a un abanico de ventajas que van más allá del cumplimiento de las normas y las cuotas. En este contexto, exploraremos en detalle cómo la inclusión laboral de personas con discapacidad puede traducirse en ventajas financieras para la empresa, al tiempo que contribuye a la construcción de sociedades más equitativas y justas. 1. Deducción de la renta. Los empleados que ocupen trabajadores con discapacidad no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo grabable a los trabajadores con discapacidad mientras ésta subsista. Entonces, estas normas las encontramos en la Ley 361 de 1997 para que las puedan consultar. 2. Licitaciones. Preferencia en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados. Si estos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con antelación de un año. Igualmente deberán mantener por un lapso igual al de la contratación. 3. Menor cuota de aprendiz escena. La cuota de aprendiz escena se reducirá en un 50% si los contratados por él son personas con discapacidad comprobada mayor al 25%. También se encuentra en la Ley 361 del 97. Existen otros beneficios, como los otorgados en la alcaldía de Claudia López bajo el decreto 399 del 2022 llamado Empleo Incluyente, el cual es un programa que otorga beneficios económicos a las empresas radicadas en Bogotá por valores de entre 600.000 y 4.200.000 por cada contratación. Capítulo 3. Procesos de orientación y asesoría. En la actualidad, la promoción de la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral se ha convertido en un imperativo de responsabilidad social y una estrategia empresarial inteligente que puede potenciar el crecimiento, la innovación y la rentabilidad de su empresa. La creación de entornos laborales inclusivos no solo es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, sino que también impulsa la innovación y el éxito de las empresas. En este contexto, nos complace presentar un programa de inclusión laboral diseñado para abordar este desafío crítico. Exploraremos los principios fundamentales de este programa, sus objetivos, beneficios y cómo este está contribuyendo a la construcción de un futuro laboral
más equitativo y prometedor. Juntos descubriremos cómo la inclusión laboral no solo cambia vidas, sino que también enriquece nuestras organizaciones y comunidades y se traduce en un claro valor empresarial. Dada la importancia que las empresas y organizaciones otorgan a la gestión de estos temas, es fundamental contar con el respaldo de instituciones especializadas como CIREC para minimizar los riesgos asociados a su implementación. CIREC pone a su disposición un programa titulado Inclusión, un compromiso de todos, cuyo propósito es brindar asesoría a su organización, transferir conocimientos y acompañarla en el desarrollo de un proceso de inclusión exitoso, eficaz y sostenible. Este programa se articula en torno a los siguientes componentes: compromiso de la alta dirección, cultura incluyente, política de discapacidad y ruta de inclusión, diseño y accesibilidad universal y vinculación de personas con discapacidad. Pasaremos entonces a profundizar en cada uno de estos componentes y las actividades propuestas en cada uno de ellos. La idea es que con esta información detallada sobre las actividades sugeridas, ustedes tengan la oportunidad de ir realizando un autodiagnóstico de su empresa en relación a estos aspectos claves. De esta manera, podrán evaluar cómo se encuentran actualmente y determinar qué aspectos consideran prioritarios para su implementación y o mejora. Esto les permitirá tomar decisiones más informadas y estratégicas en el camino hacia el desarrollo de sus políticas de diversidad, equidad e inclusión en la lista de discapacidad. Pasemos entonces al primer componente: compromiso de la alta dirección. Es clave contar con el compromiso de la alta dirección y líderes porque ellos son modelos a seguir en la organización. Cuando demuestran su compromiso con la inclusión, inspiran a otros a seguir su ejemplo y promueven una cultura de igualdad y diversidad en la empresa. Asimismo, apalancan la estrategia que se ha de construir. Para este componente, llevaríamos a cabo dos actividades fundamentales. Una, desarmando la mentalidad de la alta gerencia. Como parte de nuestro enfoque en la promoción de la inclusión laboral, hemos organizado un encuentro con uno de nuestros speakers del mundo empresarial. Estos líderes compartirán sus historias de vida con su discapacidad, experiencias y logros empresariales, lo que brindará a los asistentes una perspectiva única sobre el poder de la inclusión. La conferencia tiene como objetivo sensibilizar a los asistentes y acercarlos al mundo de la inclusión, fomentando un ambiente de trabajo más diverso y receptivo en sus propias organizaciones. 2. ¿Por qué contratar personas con discapacidad? Hemos diseñado un enriquecedor conversatorio para sus líderes, donde exploraremos a fondo el entendimiento de la discapacidad, se examinará el panorama laboral y finalmente abordaremos en detalle los desafíos que enfrentan las empresas al implementar políticas de inclusión, así como los beneficios que pueden derivarse de la inclusión efectiva de personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Miremos el siguiente componente, llamado cultura incluyente. En este segundo capítulo de nuestro portafolio encontramos las actividades de sensibilización, entre las cuales tenemos: 1. Charla con entrenadores de vida. Sensibilizamos a los colaboradores a través de charlas lideradas por personas con discapacidad, quienes ofrecen una oportunidad única para que los colaboradores se conecten de manera personal y emotiva con las experiencias de vida de individuos que han enfrentado desafíos relacionados con la discapacidad. Esto permitirá conexión emocional, empatía, inspiración, empoderamiento y sobre todo eliminar barreras actitudinales que podamos tener. Las charlas ofrecen la oportunidad de abordar y desafiar estereotipos, prejuicios y estigmas que pueden existir en el lugar de trabajo. 2. Taller Ponte en sus zapatos. Este es un taller vivencial de sensibilización y aprendizaje sobre la discapacidad, en donde los participantes podrán experimentar estar en esa situación y enfrentarse a las diferentes barreras que viven las personas con discapacidad. El taller aborda información objetiva
y alienta a los participantes a cuestionar y desafiar sus propias creencias erróneas. Este no solo informa, sino que también promueve el compromiso activo de los participantes en la promoción de la cultura de inclusión en sus respectivos roles. 3. Mensajes incluyentes. Transferiremos conocimiento al área de comunicaciones de las empresas sobre su rol estratégico en la construcción de una cultura incluyente. Para lograr esto es esencial que las áreas de comunicaciones adquieran un papel estratégico en la promoción de una cultura inclusiva dentro de la organización. La comunicación ya no solo se limita a transmitir información, es un poderoso medio para moldear percepciones, valores y comportamientos en el entorno laboral y en la sociedad en general. En este contexto, demostraremos en base a nuestra propia experiencia cómo transmitir y desarrollar una serie de estrategias de comunicación que sean sólidas y orientadas a visibilizar su compromiso con la diversidad y la inclusión. Pasemos a nuestro componente política de discapacidad y ruta de inclusión. Este capítulo es el grueso en cuanto a transferencia de conocimiento para que dejarles una capacidad instalada en sus equipos de trabajo relacionados con las áreas de reclutamiento, selección, contratación, salud y seguridad en el trabajo, por supuesto también para los comités de diversidad, equidad e inclusión. Ya que abordaremos temas como 1. La inclusión laboral y sus atributos. En este conversatorio nos acompañará un aliado del Ministerio de Trabajo, experto en temas laborales y de discapacidad. Exploraremos a fondo los beneficios legales y tributarios que las empresas pueden ofrecer al contratar personas con discapacidad, así como lo que deben tener en cuenta en este proceso. Nos enfocaremos también en la concientización y promoción y, por supuesto, los beneficios intangibles de la vinculación de las personas con discapacidad. 2. Estructuremos la política de discapacidad. Acompañamos al área de talento humano o comité de DI en el desarrollo, elaboración y fortalecimiento de la política de inclusión laboral de las personas con discapacidad. En esta fase, la empresa tendrá un entregable que previamente será revisado y ajustado con su equipo de trabajo de acuerdo a las necesidades, políticas y procedimientos propios de su empresa. 3. Ruta de inclusión. Transferiremos conocimiento a los líderes del proceso sobre la ruta con los pasos, herramientas, recursos y procedimientos según las diferentes categorías de la discapacidad, que deben seguirse para garantizar que esta población tenga acceso a las mismas oportunidades de empleo que cualquier otra persona. Esto puede incluir la identificación, eliminación de barreras, ya sean físicas, comunicativas o tecnológicas, en los procesos de selección, contratación, vinculación o inducción. Como lo indiqué con antelación, para garantizar una implementación efectiva es crucial involucrar a los líderes de diferentes departamentos de la organización. Esto garantiza una estrategia integral y una implementación coherente. Continuamos con nuestro capítulo Diseño y Accesibilidad Universal. El diagnóstico de barreras y facilitadores de este proceso se lleva a cabo con el objetivo de identificar y comprender tanto las barreras físicas como las relacionadas con la comunicación que podrían estar obstaculizando la participación plena de las personas con discapacidad en la empresa. Este diagnóstico implica una evaluación exhaustiva de las instalaciones de la empresa, considerando aspectos como la accesibilidad de los edificios, las áreas comunes, espacios, puestos de trabajo. Además, se prestará especial atención en la evaluación de las tecnologías y herramientas de comunicación utilizadas en el entorno laboral. Una vez se han identificado estas barreras, el siguiente paso es entregarles un informe con los hallazgos y proponerles un plan de ajustes razonables y recomendaciones específicas para su empresa. 2. Una vez que se han identificado estas barreras, el siguiente paso es entregarles un informe con los hallazgos y proponer un plan de ajustes razonables y recomendaciones para su empresa. Revisemos ahora nuestro último componente llamado vinculación de personas con discapacidad.
En la primera actividad, llamada perfilamiento, realizamos un análisis individualizado de las exigencias de los cargos donde se haya identificado potencial inclusivo, a fin de definir qué tipos de discapacidad son compatibles con los puestos de trabajo y así poder apoyar a la empresa a través de nuestros aliados de la red de servicio público y agencias de empleo a identificar los candidatos más idóneos para dichos cargos. Además, el perfilamiento ocupacional de una persona con discapacidad debe ser un proceso integral que tenga en cuenta las habilidades, tanto técnicas como blandas, que la persona posee, así como sus capacidades, intereses y necesidades específicas para así determinar las adaptaciones y los apoyos necesarios a fin que la persona pueda desempeñarse de manera efectiva en el lugar de trabajo. Conversatorio de sensibilización y conocimiento. Realizaremos un ejercicio liderado por una persona con discapacidad, funcionaria de CIREC, con el que buscamos que el equipo de trabajo donde quedará vinculada la persona con discapacidad esté sensibilizado y adopte previamente conocimientos para que esto asegure un entorno incluyente. Con esta actividad, la organización también establece las bases para un ambiente de trabajo verdaderamente inclusivo y enriquecedor para todos los empleados, contribuyendo así a un entorno de trabajo más productivo y respetuoso. Finalmente, realizamos un seguimiento que nos permite evaluar el proceso, el desempeño en las responsabilidades y las oportunidades que se han presentado en el camino de la inclusión laboral, tanto para el empleado como para la organización. Además, es importante destacar que en el seguimiento no solo nos limitaremos a abordar problemas, sino que también celebraremos los éxitos y los logros del empleado con discapacidad. Esto no solo reconoce sus contribuciones, sino que fomenta un ambiente de trabajo positivo y motivador e inspira a todos los miembros del equipo a dar lo mejor de sí mismos. En nombre de CIREC, la Cámara de Comercio y en el mío propio, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su participación y compromiso durante esta masterclass. Ha sido un honor estar aquí con ustedes explorando juntos las oportunidades que la diversidad y la inclusión pueden ofrecer a nuestras empresas. Al final de esta clase, no solo hemos adquirido conocimientos valiosos, sino que hemos construido puentes hacia un futuro laboral más inclusivo y equitativo. Estamos aquí para ser su recurso continuo en su viaje hacia la inclusión. Nuestra meta es apoyarles en la implementación de prácticas inclusivas que beneficiarán a sus empresas y a la comunidad en general. Siéntanse libres de ponerse en contacto con nosotros para explorar cómo podemos adaptar nuestras soluciones a las necesidades específicas de su empresa. Juntos podemos hacer que la inclusión no solo sea un concepto, sino una realidad en el corazón de su cultura empresarial. Hasta pronto y muchos éxitos en sus esfuerzos por construir entornos laborales donde todos puedan participar.